Padre Pío fue testigo de lo que ocurre cuando rezas por los muertos. Para muchas personas, la muerte parece el final de todo. El silencio del cementerio, la cama vacía, las fotos que ya no se actualizan. Pero para él, la muerte era otra cosa, una puerta entreabierta por la que todavía puede entrar la luz del amor. Desde joven veía cómo la gente se preguntaba con miedo y con esperanza: ¿mis oraciones por mis difuntos sirven de algo? ¿Realmente les llegan? Él no se quedó en teorías ni en consuelos fáciles. A lo largo de su vida fue viviendo experiencias que lo marcaron, almas que se le acercaban pidiendo ayuda, misas que parecían encender un fuego invisible y momentos en que sentía casi físicamente que una alma había cruzado el umbral hacia el cielo gracias a una simple plegaria. Cada una de esas escenas reforzaba en su corazón una certeza profunda. Cuando rezas por los muertos, algo real sucede del otro lado. No es simbólico, no es solo para calmar al que llora. Es un movimiento de gracia, una cooperación misteriosa con Dios. Este relato va a mostrar paso a paso qué veía Padre Pío y cómo cada oración puede cambiar una eternidad. Antes de entrar en estas historias, se invita a quien escucha a quedarse hasta el final, porque cada escena trae una luz nueva sobre tus propios difuntos. Y si sientes que este tema toca tu corazón, considera suscribirte para seguir descubriendo cómo el cielo se abre cuando alguien se atreve a rezar. En una tarde tranquila en el convento, el sol ya caía detrás de los muros y la iglesia estaba casi vacía. Un joven fraile había terminado de ordenar la sacristía, apagando velas y cerrando armarios, cuando notó que, frente al altar, Padre Pío seguía de rodillas. Al principio no le llamó la atención. Estaba acostumbrado a verlo sumergido en largas oraciones. Pero algo en aquella escena era distinto. El silencio se sentía más denso, como si la iglesia respirara con más profundidad. El aire estaba quieto, y hasta los crujidos de la madera parecían haberse detenido para no interrumpir. El fraile, curioso, se quedó observando de lejos. Veía cómo los labios del santo se movían apenas, como si estuviera hablando con alguien que solo él veía. No era el murmullo habitual del rosario, era más lento, casi como una conversación íntima. Los minutos comenzaron a pasar, 1, 5, 10, y el joven empezó a inquietarse. El trabajo del día ya había terminado, la puerta principal seguía abierta, y sin embargo, todo dentro del templo parecía suspendido alrededor de aquella figura de rodillas. Mientras el tiempo se alargaba, el fraile notó algo más. La expresión del rostro de Padre Pío cambiaba. A veces parecía implorar, a veces su semblante se suavizaba, como si escuchara una respuesta. Una leve humedad brillaba en sus ojos, pero no era el llanto agitado de alguien angustiado, sino una emoción profunda, contenida. Finalmente, casi una hora después, el santo se incorporó lentamente, apoyó las manos en el banco como quien regresa de un lugar lejano y tomó aire con serenidad. El joven se acercó con respeto, algo nervioso. No sabía si preguntar, si callar, si retirarse, pero la curiosidad y el cariño vencieron. «Padre, ha pasado algo», se atrevió a decir en voz baja. Padre Pío lo miró con una ternura que calmaba cualquier inquietud y respondió con sencillez: «Algo hermoso ha sucedido. Un alma ha entrado en el paraíso». El fraile se quedó en silencio, sorprendido. Aquella no era la respuesta que esperaba. Entonces, el santo, viendo su desconcierto, añadió algunos detalles. Contó que, durante la oración, había visto interiormente una luz suave, dorada,
que se expandía en medio de una especie de penumbra espiritual. Dentro de esa luz apareció el rostro de un hombre que él nunca había visto en la vida terrena. No era una persona conocida, no era un pariente de alguien cercano, era un alma que, después de un tiempo de purificación, finalmente cruzaba el umbral hacia la plenitud. El hombre, según describía, tenía la expresión de quien despierta de un sueño largo y cansado para encontrarse por fin en casa. Había paz, descanso y gratitud. Y lo que más conmovió a Padre Pío fue lo que comprendió a continuación. Esa última gracia, esa apertura definitiva a la luz, había sido concedida en respuesta a un solo rosario rezado por su hija. Padre Pío explicó que se trataba de una mujer sencilla, que ni siquiera sabía cuán cerca estaba su Padre del cielo. Lo único que tenía era amor y confianza. Había tomado su rosario, quizá en una noche común, quizá mientras pensaba en él con nostalgia, y lo había ofrecido por el descanso de su alma. A los ojos del mundo, nada había cambiado en ese momento. Nadie lo vio. Ninguna campana sonó, ningún diario lo registró. Pero en el mundo invisible, esa oración fue como una llave girando en la cerradura. El santo comprendió que Dios había tomado ese gesto humilde y lo había convertido en impulso final para que aquella alma entrara en la plenitud de la luz. Desde esa experiencia, la convicción de Padre Pío se hizo aún más fuerte. La oración por los difuntos no es un símbolo, es movimiento real, es fuerza verdadera. Para él, lo que sucedió aquella tarde no fue un caso aislado. Era un ejemplo concreto de una ley espiritual que veía repetirse. Cuando alguien en la tierra reza por un difunto con amor, esa oración llega como luz a un lugar donde todavía hay sombras. No porque Dios no pueda actuar sin nosotros, sino porque ha querido, por amor, asociarnos a su obra de misericordia. Padre Pío comenzó a hablar con más insistencia de esto. Decía que la muerte no corta el hilo del amor y que nuestras misas, rosarios y pequeños sacrificios se convierten en puentes que las almas pueden atravesar. A partir de ese día, cada vez que alguien le preguntaba si valía la pena rezar por los muertos, él recordaba en su interior el rostro de ese hombre desconocido entrando en la luz y la hija rezando, sin saber, a miles de kilómetros, el rosario que abrió la última puerta. Con el paso del tiempo, los frailes del convento comenzaron a notar que para Padre Pío, las almas del purgatorio eran presencia cotidiana, casi como vecinos invisibles que cruzaban los pasillos sin hacer ruido. Él mismo contaba que, en ciertos momentos de oración, percibía que no estaba solo, aunque la celda estuviera vacía. Sentía una especie de llamada interior, una delicada insistencia que no producía miedo, sino compasión. Describía a estas almas como chispas en un aire tenue, seres que no venían a reclamar con resentimiento, sino a pedir ayuda con una humildad que conmovía. No se presentaban con grandes discursos. Muchas veces, la única petición que dejaban en su corazón era esta: acuérdate de mí. Una noche, un joven fraile pasó por el pasillo donde se encontraba la celda de Padre Pío y escuchó algo que lo inquietó. Parecía la voz del santo hablando en tono bajo, como si conversara con alguien. Al principio pensó que estaría rezando en voz alta, pero la cadencia no era la del rosario ni la de las oraciones habituales. Era más bien un diálogo. Movido por la curiosidad, se quedó un momento junto a la puerta, dudando entre llamar o seguir de largo. Finalmente golpeó suavemente y cuando obtuvo permiso, entró. Encontró a Padre Pío sentado, aún con el rostro serio pero sereno. El fraile, un poco avergonzado por haber escuchado,
Preguntó si había estado hablando con alguien. El santo respondió con calma: no estaba solo, estaba hablando con un alma. Y ante la sorpresa del joven, explicó que era un monje que había vivido y muerto en ese mismo monasterio hacía más de 200 años. El fraile quedó desconcertado. Ese monje ya no figuraba en ningún registro reciente, nadie lo mencionaba en las conversaciones. Su historia se había perdido en el tiempo. Sin embargo, allí estaba, todavía necesitado de ayuda. Según relató Padre Pío, aquel religioso llevaba mucho tiempo esperando que alguien ofreciera por él una misa específica, una intención concreta. Nadie lo odiaba, nadie lo rechazaba, simplemente había sido olvidado. Esa era, para el santo, una de las grandes pobrezas espirituales, almas que no sufren condena eterna, pero que avanzan lentamente porque casi nadie se acuerda de ellas en la tierra. Al día siguiente, sin hacer grandes anuncios, Padre Pío celebró la misa por ese monje. En su interior, unió la Eucaristía a la súplica por su purificación y entrega definitiva a Dios. Después de la misa, contó al mismo fraile que, en la oración, había percibido una gran paz, una sensación nueva, como si un peso invisible se hubiera levantado del ambiente. Con una sonrisa discreta dijo: ahora ha ido al cielo. No hubo fuegos artificiales, ni signos extraordinarios visibles para todos. Pero para él, en el ámbito de la gracia, algo se había resuelto. Lo que había estado detenido por años, quizás siglos, finalmente había encontrado su plenitud gracias a una misa ofrecida con amor. Esta historia se convirtió en uno de los ejemplos que él usaba para enseñar que hay almas que esperan, silenciosas, que alguien las recuerde. No exigen, no gritan, no golpean puertas, solo esperan. De estas y otras experiencias, Padre Pío sacaba una conclusión clara: Dios permite que algunas almas se acerquen a los vivos, no para asustarlos ni para alimentar curiosidad morbosa, sino para despertar en ellos la caridad. Recordaba que la Iglesia no está dividida en compartimentos aislados, sino que existe una comunión entre los que peregrinan en la tierra, los que se purifican y los que ya gozan de la visión del cielo. Para él, las almas del purgatorio eran familia. Decía que cuando rezamos por ellas, nos convertimos en sus manos, en su voz, en su fuerza. Les prestamos, por decirlo así, aquello que ya no pueden hacer por sí mismas. El mérito de la plegaria, el ofrecimiento consciente, el pequeño sacrificio aceptado con amor. Estas historias también transformaban la manera en que la gente común miraba sus propios dolores. Muchas personas llegaban al confesionario con culpa por no haber hecho lo suficiente por un familiar fallecido, o con miedo de que su ser querido estuviera totalmente perdido. Padre Pío les enseñaba que el amor no se rompe con la muerte y que nunca es tarde para rezar. Incluso si habían pasado años, incluso si no sabían en qué estado estaba esa alma, podían ofrecer misas, rosarios, obras de caridad. Dios, que está fuera del tiempo, sabe aplicar esas oraciones donde más se necesitan. Así, la historia del monje de 2 siglos atrás se convertía en consuelo para alguien que lloraba a un padre, una madre, un hijo. Les mostraba que nadie es tan olvidado como parece y que la Iglesia, cuando reza, se extiende hacia atrás y hacia adelante en la historia. A medida que estas experiencias se acumulaban, también crecía en Padre Pío una visión muy particular del purgatorio. No lo presentaba como una cárcel sombría, llena de castigos arbitrarios, sino como un lugar de esperanza dolorosa.
Decía que las almas que allí se encuentran ya conocen el amor de Dios, ya saben que están destinadas a Él, pero aún necesitan ser purificadas de las marcas del egoísmo, del apego, de las consecuencias del pecado. Esa purificación, explicaba, no es un castigo sin sentido, sino la preparación para soportar la intensidad de la luz divina. Les gustaba compararlo con la experiencia humana de mirar de golpe una luz muy fuerte. Si uno ha estado mucho tiempo en la oscuridad, necesita adaptación para no dañarse. Las almas del purgatorio quieren esa luz, la desean con toda su fuerza, pero a la vez deben ser sanadas para poder recibirla sin huir. En una de sus visiones interiores, Padre Pío describió el purgatorio como una gran llanura, envuelta en una luz suave, similar al brillo del atardecer, donde no hay noche total, pero tampoco pleno mediodía. En esa llanura, las almas avanzaban lentamente hacia un horizonte radiante. Algunas caminaban casi arrastrando los pies, otras iban con pasos más firmes, y unas pocas parecían ligeras, casi como si la luz ya las estuviera envolviendo desde dentro. Cuando le preguntaron qué hacía la diferencia, respondió que la oración de los vivos y los sacrificios ofrecidos por amor aceleraban, de algún modo misterioso, ese avance. No anulaban el proceso de purificación, pero lo acompañaban, lo sostenían, hacían que el peso fuera más llevadero y que la esperanza se encendiera con más fuerza. Para explicar esto, Padre Pío usaba una comparación muy humana. Decía que era como alguien que, después de una larga enfermedad, se levanta de la cama y comienza a aprender a caminar de nuevo. Esa persona tiene piernas, tiene voluntad, pero sus pasos son inseguros. Puede caerse, puede cansarse fácilmente. Entonces aparece un amigo que le ofrece su brazo. No camina en su lugar, no hace el esfuerzo por él, pero le da apoyo, equilibrio, valor para seguir. Así veía él la oración por los difuntos, un brazo fraterno que sostiene a las almas en su proceso de recuperación espiritual. La purificación sigue siendo necesaria, pero ya no se vive en soledad. Esta visión tenía consecuencias muy prácticas. Cuando la gente le preguntaba cuán larga debía ser una oración, cuántos rosarios, cuántas palabras exactas, él insistía en que lo esencial era el amor. Decía que una breve súplica nacida de un corazón sincero puede ser más eficaz que 1000 frases recitadas sin atención. Una pequeña oración como «Señor, dale el descanso eterno a esta alma», si se dice con fe y con cariño, se vuelve pesada de gracia. Dios, en su libertad, ha querido contar con esa colaboración. Padre Pío repetía que ninguna oración auténtica se pierde. Incluso aquellas que hacemos distraídos, cuando ofrecemos nuestro cansancio, nuestro día, nuestras pequeñas renuncias por los difuntos, tienen valor. Dios sabe cómo recoger cada fragmento de amor y aplicarlo donde es más necesario. En su vida cotidiana, esto se traducía en una actitud constante. Al amanecer, ofrecía sus primeras oraciones por quienes habían muerto durante la noche, especialmente por los que partieron solos, sin consuelo humano. Durante las comidas, recordaba a los que habían pasado hambre o abandono. Al finalizar el día, entregaba a Dios las almas que aún esperaban, pidiendo que alguna gracia especial las sostuviera.
Así, su jornada se entretejía con la de innumerables difuntos, conocidos y desconocidos. Para él, era natural vivir con esa conciencia. Los muertos no estaban lejos, estaban en camino, y él podía acompañarlos. Otro aspecto que Padre Pío subrayaba con frecuencia era la gratitud de las almas una vez que alcanzan el cielo. Afirmaba que las almas por las que se ha rezado no desaparecen simplemente en la inmensidad de Dios, sino que recuerdan con amor a quienes colaboraron en su purificación. Esa memoria no es como la memoria humana, frágil y limitada, sino una memoria transformada por la luz. Decía que cuando un alma llega a la visión de Dios, gracias, en parte, a las oraciones recibidas, su gratitud se convierte en una intercesión intensa por quienes la ayudaron. En muchas ocasiones, después de celebrar misas por los difuntos, Padre Pío relataba haber sentido una paz diferente, profunda, que no se podía comparar con emociones comunes. Era como un silencio luminoso que bajaba sobre su alma. Para él, esa paz era señal de que alguna alma había sido liberada o había dado un paso importante hacia la plenitud. Llamaba a ese momento el gozo de la liberación. Creía que, cuando una historia de purificación se completaba, ese triunfo del amor no quedaba aislado. Derramaba frutos sobre toda la Iglesia, porque cada alma que llega al cielo fortalece el cuerpo entero, como un miembro enfermo que se cura y aporta nueva fuerza al organismo. Hacia el final de su vida, cuando su cuerpo estaba agotado y las fuerzas físicas disminuían, su compromiso con las almas del purgatorio no se debilitó. Al contrario, se hizo más intenso. Los frailes lo encontraban muchas veces en su celda, con el rosario entre las manos, susurrando nombres que a menudo nadie reconocía. Eran nombres de personas que había conocido años atrás, pero también de almas que sentía que se le confiaban en la oración. Víctimas de guerras, de accidentes, de enfermedades, personas que habían muerto repentinamente sin tiempo para preparar su alma de manera consciente. Él las llevaba en el corazón como si fueran hijos espirituales, aunque no las hubiera visto nunca con los ojos del cuerpo. Cuando alguien le preguntaba por qué insistía tanto en rezar por los muertos, él respondía con una sinceridad desarmante que deseaba presentarse ante Dios rodeado de aquellos a quienes había ayudado a cruzar el umbral. Imaginaba su encuentro con el Señor como una gran familia congregada, donde muchas almas se acercarían en silencio, no para glorificarlo a Él, sino para agradecer el amor que Dios había puesto en sus manos. No me olvidaste, era la frase que suponía que escucharían los corazones, y esto no lo decía para exaltarse, sino para enseñar que cada persona, no solo un santo, puede vivir con esta misma intención, ayudar a otros a llegar a la luz y un día ser recibidos por ellos con alegría. Desde esta perspectiva, también enseñaba que rezar por los difuntos bendice profundamente a los vivos. Decía que quienes han sido ayudados no se convierten en recuerdos pasivos, sino en amigos espirituales activos. Interceden por las familias, sostienen a los que sufren, protegen a los niños, fortalecen en las tentaciones. Así, se crea una especie de circulación de gracia. El amor que se entrega en la oración regresa multiplicado. Quien reza por los muertos
no solo alivia el camino de esas almas, sino que abre su propia vida a una red de intercesores que lo acompañarán hasta su propia muerte. Para Padre Pío, esta certeza transformaba la forma de ver la vida y la muerte. Nadie está solo si decide entrar en esta corriente de caridad. Entre las enseñanzas más sorprendentes de Padre Pío está la manera en que entendía el tiempo en relación con la misericordia de Dios. Insistía en que Dios no está limitado por el reloj humano. Por eso, cuando alguien le preguntaba si tenía sentido rezar por una persona que había muerto hace muchos años, él respondía que sí. Explicaba que, en el misterio de Dios, nuestras oraciones pueden ser aplicadas a momentos pasados de la vida de esa persona, incluso a su última hora. Decía algo asombroso: tu oración de hoy puede haber sido usada por Dios como gracia en el instante final de alguien que murió ayer, o hace 10 años. Para la lógica humana, esto es desconcertante, pero para la lógica eterna tiene sentido, porque Dios ve todo el tiempo de una sola vez. Esta idea cambiaba el modo en que muchos miraban las muertes repentinas. Personas que habían perdido a seres queridos en accidentes, en situaciones inesperadas, sin posibilidad de despedida, llegaban con angustia, temiendo que aquellos no hubieran tenido oportunidad de abrirse a la misericordia. Padre Pío les explicaba que ninguna alma abandona este mundo sin ser tocada por algún rayo de amor. Aunque en la superficie parezca todo abrupto, Dios, que está fuera del tiempo, puede haber derramado gracias en el último segundo, gracias unidas a las oraciones que tal vez serían pronunciadas años después. Esto no elimina la responsabilidad personal, pero abre un horizonte de esperanza sobre los casos que parecen humanamente cerrados. Además, contaba que en algunas ocasiones, después de rezar intensamente por los difuntos, sentía descender sobre él una paz tan profunda que la reconocía como un mensaje. Para él, esa paz era como un eco desde el cielo, una señal de que alguna alma había entrado en la alegría plena. Decía que esa tranquilidad interior no era imaginación, sino comunicación espiritual. La llamaba la señal del descanso. Cuando la experimentaba, se alegraba no solo por esa alma, sino por toda la comunidad, porque una historia de purificación concluida era una victoria para todos. Vivía con una conciencia muy viva de que los muertos no están lejos, sino muy cerca, envueltos en el mismo amor que rodea a los vivos. Repetía que la muerte no rompe los lazos verdaderos, solo los transforma. Al rezar por alguien que ha partido, el corazón se une a esa persona de un modo nuevo, más profundo que antes. Y también animaba a quienes dudaban si seguir rezando por un difunto que quizá ya estuviera en el cielo. Les decía que, si esa alma ya no necesita esas oraciones, Dios las aplicará a otra que esté en mayor necesidad. El amor nunca se desperdicia, era la idea central. Para él, la oración por los difuntos era la forma más pura de caridad, porque se hace por alguien que no puede devolverte nada ahora, alguien que no puede aplaudirte, ni agradecerte frente a otros. Es un acto secreto entre el alma, Dios, y aquel por quien se reza. En este punto del relato, también es importante invitar a quien escucha a entrar en esta dinámica. Si estas historias despiertan en tu corazón el deseo de ayudar a tus difuntos y a tantos otros que nadie recuerda, puedes tomar una actitud muy concreta. Suscribirte a este canal no es solo un gesto para sumar un número, sino una forma de permanecer dentro de una comunidad que quiere rezar junta.
Además, se propone algo especial. Escribe en los comentarios una breve frase de oración por tus difuntos o el nombre de una persona a la que quieras encomendar. Deja allí ese gesto como una semilla. Otros que lleguen leerán y tal vez se detendrán un momento a rezar por ese nombre. Así, se teje una red invisible de intercesión en la que nadie queda completamente olvidado y cada historia encuentra eco en otra. La vida de Padre Pío muestra que rezar por los muertos no es un gesto vacío ni una costumbre antigua sin sentido. Es una forma concreta de amar a quienes ya no podemos abrazar, de acompañar su camino hacia la luz, de decirles, no te he olvidado. Sus experiencias con las almas del purgatorio, sus visiones de esa llanura de luz, sus encuentros con monjes olvidados y su certeza de que una sola oración puede abrir la última puerta, nos invitan a mirar la muerte con otros ojos. No elimina el dolor ni la nostalgia, pero los llena de esperanza. Cada rosario, cada misa ofrecida, cada pequeño sacrificio aceptado en silencio y ofrecido por un difunto, se convierte en el mundo invisible en paso, en alivio, en claridad. Y al mismo tiempo transforma a quien reza, porque lo hace participar del modo de amar de Dios, un amor que no se detiene en la tumba, que atraviesa el tiempo y que no deja a nadie completamente solo. Si este relato te ha traído paz o nuevas preguntas llenas de esperanza, se te invita a suscribirte y quedarte cerca de esta comunidad que quiere rezar junta. Comparte en los comentarios tus propias experiencias, sueños, intuiciones y lo que has aprendido hoy para que tu historia también sea luz para otros.